La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, sábado 18 de diciembre de 2021. Evangelio tomado de San Mateo capítulo 1, versículos 18 al 24. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Le damos gracias al Señor de todo corazón porque nos permite de nuevo hoy recibir el Evangelio por este medio. Darle gracias al Señor porque se sirve de instrumentos humanos y técnicos modernos para que el Evangelio llegue al corazón, directamente al corazón de las personas. Y por eso es justo y necesario darle gracias a Dios todos los días por todo lo que nos da, especialmente darle gracias a Dios cuando nos regala el Evangelio, su palabra viva, su palabra que llega a lo profundo del corazón. Y como sabemos que cada uno de ustedes al escuchar la palabra sabe que el que les está hablando no es un hombre, sino Jesucristo el Señor, entonces van a tener la oportunidad de confiar cada vez más en esa palabra, de abrir más su corazón y de entregarse por completo al cumplimiento de esa palabra, porque saben que es una palabra que es palabra de Dios y que, por supuesto, Dios no miente. Entonces, en el Evangelio de hoy, vemos entre el versículo 18 y el 24, vemos la segunda parte de este capítulo 1 de San Mateo. Ayer, si recuerdan, este capítulo 1 nos presentaba la genealogía de Jesús, los orígenes humanos de Jesús. Hoy nos presenta el origen divino del Señor. Y entonces vemos cómo en el versículo 18, ya expone el acontecimiento. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Esto de que antes de que vivieran juntos, no vayamos a pensar que después sí tuvieron relaciones, no. Hay gente que se equivoca con esto. Es muy importante tenerlo claro, ¿no? Y quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Aquí revela que el origen divino de Jesús. En el versículo 19 dice: su esposo José pensó en despedirla, pero como era un hombre justo, actuó discretamente. Sin embargo, lo estaba pensando. Y mientras lo estaba pensando, el ángel Gabriel se le aparece en sueños y le habla. Esto es la anunciación del misterio de la encarnación, la anunciación a José. Ya se la anunció a la Virgen, lo escuchamos esta semana reciente lo escuchamos en San Lucas 1, 26 al 38, la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María, del nacimiento de Jesús, de cómo iba a ser todo. En este versículo 20, la anunciación del ángel en el Evangelio de hoy es a José, ese hombre justo que Dios Padre eligió para que fuera el esposo de la Virgen, el custodio de la Sagrada Familia de Nazaret y el padre adoptivo de Jesucristo, el Hijo de Dios nuestro Señor.
Entonces el ángel le dice: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. No tengas miedo de los proyectos de Dios. Nosotros también, nos dice el Señor, a nosotros también nos dice el Señor, no tengas miedo de los planes de Dios en tu vida, de lo que Dios quiere contigo. Y le dice, le recalca, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. De nuevo revela el ángel, Dios Padre por el ángel, que el fruto en el vientre de la Virgen es por obra del Espíritu Santo. En el versículo 21 el ángel le sigue hablando a José y le dice: tú eres el que pondrás por nombre al hijo que dará a luz. En el contexto judío de la época, a los papás, a los padres, les correspondía colocarle el nombre a los hijos. Con eso lo recibían en la familia y confirmaban que era su hijo. Y fíjense que el nombre que el ángel Gabriel le dice, el nombre que eligió Dios Padre para su hijo, se lo comunica a través del ángel Gabriel y le dice: y lo llamarás Jesús. No es porque el ángel Gabriel escogió el nombre y le está diciendo que así lo va a llamar, sino porque el Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, eligió ese nombre, Jesús, porque el nombre de Jesús significa Dios salva. Y le dice: y lo llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí tenemos la oportunidad nosotros de pensar brevemente, pero claramente y convencidamente, como cristianos, a la hora de elegir los nombres para nuestros hijos. Tu papá, tu mamá, cuando vayas a tener un hijo, no le pongas cualquier nombre. Pídele al Espíritu Santo la luz, la sabiduría para que tú sepas elegir, primero, si quieres, elegir un nombre de la Biblia. Y si no, pues elegir un nombre normal para llamar a tu hijo o a tu hija. No le coloques un nombre que después se vaya a convertir en una cruz, en una carga para tu hijo. De hecho, hay muchas personas que legalmente se han tenido que cambiar los nombres que les pusieron cuando nacieron porque no son nombres de personas. Los nombres de personas. Y los nombres de personas pues tienen que ver con lo que nosotros creemos y pensamos que Dios quiere hacer a través de la nueva criatura, del nuevo hijo que nace. En el versículo 22, todo sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Eso lo pueden ver en Isaías 7:14. Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Qué dijo el profeta Isaías? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí está. Jesucristo el Señor, hoy el Evangelio lo llama Emmanuel. Y eso significa Dios con nosotros. Un Dios humano, un Dios cercano, un Dios igual a nosotros en todo, como les decía ayer, igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Así que no vayamos a pensar que Dios es un Dios que está ausente, un Dios lejano, un Dios robot, un Dios computadora, un Dios imaginario. No. Dios Padre quiso que su Hijo tomara cuerpo humano, igual al de todo ser humano, creado por Dios, pero sin el pecado, sin la concupiscencia, sin el pecado. Aquellas personas que todavía no han caído en cuenta de que Jesucristo es el Emmanuel, caigan en cuenta hoy, convénzanse de eso. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está con nosotros y dice la palabra en otro texto que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en aquel que me fortalece. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tú que habitas al amparo del Altísimo, dice el Salmo 91. Todo esto nos recalca y nos argumenta esa presencia de Dios. Este mismo evangelio que se predica todos los días es señal de que el Señor está con nosotros y nos sigue hablando, nos sigue iluminando, nos sigue impulsando para hacer las cosas conforme a su santa voluntad. Y el versículo 24, con el que termina el evangelio de hoy: cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado
y tomó consigo a su esposa. Este hombre por algo fue elegido por Dios Padre, porque sabía que aunque humanamente de entrada el hombre duda o dudase de las cosas de Dios, podía dudar de las cosas de Dios, él sabía al igual, Dios Padre sabía al igual que con la Virgen María, sabía que aquel hombre que había elegido no le iba a salir con las tablas en la cabeza, no iba a rechazar el plan de Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre creyente, un hombre sabio, un hombre de oración, un hombre justo, y por eso él fue modelado interiormente por el Espíritu Santo para que en ese momento aceptara el plan de Dios, que gracias a Dios lo llevó a cabalidad, plenamente. Entonces, nosotros como cristianos aprender también de este versículo 24, de ser obedientes al plan de Dios como José. El Señor todos los días nos dice, haz esto o aquello en su palabra, pero nosotros fracasamos porque no obedecemos. Entonces es necesario que para que tengamos éxito como lo tuvo José, como padre, como custodio, como papá, como esposo, que nosotros obedezcamos. Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo de nuevo que nos ayude, y que nos ayude sobre todo en esto, que nos ayude a ser obedientes a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo, que nos ayude a ser obedientes al Evangelio, que nos ayude a ser obedientes cuando por la misericordia de Dios descubramos los planes que Dios tiene en nuestra vida y seamos respetuosos y obedientes en aceptarlos, en obedecerlos y en cumplirlos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy Marlon Tovar de la Palabra de Dios al Día, de la Diócesis de San Carlos, Estado Cojedes, Venezuela. Número de contacto 0412-374-5420. No se te olvide reenviar el Evangelio a tus contactos y recuerda que te puedes comunicar directamente con nosotros si lo deseas por el 0412-374-5420. Si quieres agregarte directamente al grupo para que no te falte el Evangelio, porque sabemos que muchos lo reciben reenviado de otros amigos o otros hermanos. Si lo quieres recibir directamente, pues solicítalo por aquí. Feliz día para todos. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.